¿Qué es nuestra personalidad? ¿Cómo creamos nuestra personalidad? Porque nuestra personalidad es lo mismo que nuestro carácter. Hay una secuencia de eventos que ocurre o pasos que se da para formar ese carácter o esa personalidad. Tenemos que estar conscientes de que una personalidad es como una semilla que se va a producir en nosotros. Esa semilla comienza con un pensamiento, con una palabra. Entonces, esa palabra que escuchamos o esa palabra que entendemos se alberga en nuestro corazón como esa semilla de cualquier género. Y esa palabra se va a convertir en una acción, porque ninguna palabra queda sin fruto. Toda palabra va a traer un fruto. Y esa palabra, al convertirse en una acción, es el que va a formar un hábito, que generalmente es como un caminito que uno hace y vamos a ver cómo crece cada vez que nosotros lo alimentamos. Esa acción y ese pensamiento es lo que va a crear en nosotros no solo una acción y también un hábito, sino va a crear en nosotros un carácter, una personalidad. Entonces, ¿qué es la personalidad? Es algo que tú has sumado esos pensamientos a través de toda tu existencia y cuando ya uno es adulto, vamos a decir, está completamente definido, porque esa misma convicción va a dificultar mucho para hacer cualquier cambio porque nosotros somos lo que pensamos y vamos a ver eso con un ejemplo bíblico. Porque cuanto más mayor seamos, más convencidos estamos de que esa es nuestra personalidad, nuestra forma de pensar. Así que me gustaría que nosotros pudiéramos ver nuestra identidad, nuestra personalidad, no como una estructura rígida y definida, porque eso es los mayores lo que pensamos, sino que puede ser cambiada o puede o se va a cambiar y es algo dinámico. Entonces, vamos a poner un ejemplo que muchos hemos practicado, esta ilustración, en las veces que hemos estado en la orilla de un río o cuando el día que está lloviendo, el agua está entrando o en las orillas del mar. Varias veces, yo especialmente cuando era muchacho, construía no castillos, sino construía yo las montañas, el paisaje en la arena, porque es tan fácil hacer esas cosas cuando estamos en la arena, porque tenemos el pie descalzo y todo a la mano y podemos hacer lo que queramos. Así que puedes hacer un edificio, puedes hacer un castillo, puedes hacer un jardín, puedes hacer lo que quieras. Pero mucho depende eso, cuál sea tu imaginación, porque eso se refleja en los objetos que estás haciendo. Algo similar nos pasa a nosotros cuando hemos construido nuestra personalidad. Y lo que yo hacía era que no llegue el río, las olas del río, porque si llega una ola, especialmente en el mar, eso es tan clarito, tú construyes tantas cosas que uno ve en la costa, como la gente construye ciertas cosas, pueden hacer figuras muy interesantes, pero la ola los barre en un santiamén, aunque tú quieras defender esa figura que has hecho, si no la destruye las olas, lo va a destruir en poco tiempo el viento, el sol y todo se deshace. Con el tiempo nosotros vamos creando algo similar a una imagen en la arena, que en este caso sería un autorretrato que nos representa, porque decimos, eso soy yo, así soy. Entonces, a través de la experiencia vamos añadiendo más cuadros, más figuras, pero que solo son de arena.
Esas son las cosas que nos definen a nosotros mismos. Por ejemplo, si alguien de gran autoridad o si alguien que es como los padres nos transmite un pensamiento, dice, ¿para qué lo vas a intentar? Porque tú no eres capaz. A veces hay en el pensamiento que son patrones que son más socioculturales que otra cosa. Yo veía a una cholita en un video manejando esos trailers, pero semejantes trailers en Europa, una cholita. La idea de que una mujer puede manejar un tráiler, porque porque todos piensan que la mujer no puede manejar un tráiler. Eso está hecho para los hombres. Esos son pensamientos que nosotros hemos creado y lo hemos incorporado en la cultura. Y entonces, de acuerdo a esos patrones son los que nos movemos. Por eso es muy importante que especialmente los que somos mayores tengamos muy en cuenta las palabras que decimos frente a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros alumnos o hermanos, y seamos cautos para no ser torpes en nuestras palabras. Eres un desordenado. Es muy fácil decir eso, pero aquel que lo escucha se lo va a creer. Eres lento, eres incapaz, eres torpe. Eso afecta al ser porque ese ser a quien estamos dirigiendo, ellos son los que van a incorporar en su pensamiento esos verbos que estamos diciendo, porque van a actuar y ellos se van a sentir que son lentos, que son desordenados, y entonces podríamos alternar esa forma de expresar para decir por lo menos hay desorden en este cuarto. Estamos muy lentos. Quizá nos sentimos incapaz, que serían las palabras alternas, ¿no? A lo mejor hemos cometido una torpeza. Pero de eso nosotros, de ese autorretrato que hemos acumulado con el tiempo, no somos conscientes. Pero tenemos que estar seguros de que esos patrones no debieran ser esculpidos en piedra, sino si no están en la posición correcta, porque dijimos, la imagen de Dios es el que se debe esculpir, pero eso vamos a ver a través de qué palabra comienza eso. Así que hay otro aspecto que me gustaría que tomemos en cuenta. Una vez que ese autorretrato está bien definido en nosotros, cuando la vida nos presenta una oportunidad en forma de reto, ¿a dónde vamos a ir? Primeramente nos vamos a consultar a nosotros mismos de acuerdo a esa imagen que nosotros hemos formado como un autorretrato. Y entonces ese es como un espejo mágico que nos revelará quiénes somos y cómo podemos enfrentar algunos retos que se nos presentan. Porque cuando cualquier evento de la vida o simplemente otra persona intente cambiar esa imagen que hemos creado, nos vamos a resistir como ese niño que se resiste a que las olas del mar no le desfigure o no lo destruya todo lo que ha construido. De alguna manera, nos hemos llegado a creer que esa imagen, que esa personalidad somos nosotros mismos, en lugar de entender que es una representación de nosotros mismos, porque nosotros somos mucho más que eso. Ahora, el pecado es la suma de pensamientos que no provienen de Dios y el carácter del cristiano semejante al de Cristo debe ser también de las palabras que provienen del gran maestro, de aquel que nos ha creado. ¿Qué es el pecado en realidad? Ese pecado es una suma de pensamientos que lo hemos albergado, se ha formado en hábitos, cada vez que practicamos eso, cada vez que hacemos eso, finalmente es un hábito y ese hábito es la que está en nosotros como parte de nuestra personalidad a la que llamamos pecado, porque el pecado son esos malos hábitos,
esos malos hábitos. Esa manera de mentir, por ejemplo, ¿no? Esa manera de engañar, esa manera de resentirse, esa manera de hablar palabras tan livianamente o palabras groseras, por decir, son hábitos, son pensamientos que se ha acumulado con el tiempo. Ahora, no es fácil soltar esa forma de hablar, esa forma de pensar y esa forma de actuar, porque esto es parte de nuestra personalidad, forma parte de nuestro carácter. Entonces, nosotros no queremos soltar esos pecados o esos hábitos que tenemos que forman parte de nuestro carácter para poder desprendernos de un pecado. En ese aspecto, hay una ilustración que varios han utilizado, el ejemplo de cómo cazar a los monos cocoteros. Otros dicen que hacen un hueco en los cocos, por la parte de abajo, lo cortan una parte y ahí adentro colocan a lo que a los monos les gusta, algo que ellos quieren comer. Entonces, como el hueco de los cocos son chiquitos y ahí adentro está el manjar, digamos, que el mono quiere degustar, mete la mano, hace el puño y en ese puño está lo que él quiere, pero al querer sacarlo el puño más, el manjar, el puño se tranca en el hueco pequeño. Y entonces el mono quiere que el puño salga así, con el objeto más. Y entonces, como están ocultos los que cazan monos, y ahí lo agarran colgados de sus propias manos, pero esos monos no debieran ser cazados de esa manera porque es tan simple. Su libertad consiste en soltar ese objeto y listo, escaparse. Entonces, nosotros de alguna manera somos así, no soltamos ese pensamiento, porque esos pensamientos son las que nos van a determinar nuestra conducta. Ahora, cuando en el libro de Isaías capítulo 55, quisiéramos hacerlo práctico, porque a veces entender estas cosas es el que va a determinar que nosotros formemos una personalidad, no la que tenemos. Eso era Jacob, por decir, ¿no? El estafador, el engañador, el adúltero, eso era Jacob. Pero Jacob tiene que estar convencido de que no puede quedarse con ese nombre de engañador, de estafador. Imagínese si el Señor nos diera el nombre que tenemos de acuerdo a nuestro carácter y nuestro temperamento, sería una vergüenza, ¿no? Entonces, por decir, ahí viene el adúltero, ahí viene el mentiroso, ahí viene el soberbio, no sé cuántos nombres nos caberían. Y eso sería una vergüenza. Así era poner el nombre a Jacob, porque decir, ahí viene el suplantador, ahí viene el engañador. Y el Señor no quiere que tú permanezcas para siempre como ese estafador, como ese engañador, como ese suplantador, porque Él quiere que tú seas otra persona, otra personalidad. Israel, el que ha vencido todos esos pensamientos. Entonces, en el libro de Isaías capítulo 55, versículo 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Ahora, aquí viene, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. El borracho va a pensar en el licor y en la taberna. El que es goloso va a pensar en la golosina, ¿verdad? El que es adicto a la música, ese es el pensamiento que siempre va a estar. Entonces, aquí dice, el hombre inicuo deje sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nosotros no estamos hechos para albergar como imagen de Dios los pensamientos del enemigo. Ese es el que siembra todos esos pensamientos como en un terreno en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque dice el versículo 8, porque mis pensamientos
mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, hay pensamientos que son tan altos y esos son los pensamientos de Dios, porque si esos pensamientos son tan altos, significa de que va a elevar el carácter de la persona, va a cambiar el hábito de la persona, va a crear una forma de pensar totalmente diferente, porque cuando el Señor llega a través de esos pensamientos que hoy estamos meditando, que estamos estudiando, o cuando usted está leyendo, o cuando está escuchando una música cristiana sacra, o cuando está escuchando un sermón, usted es como estuviera cultivando un pensamiento que viene a crear grandes cosas y maravillosas experiencias en tu vida. Pero si tú escuchas aquellas músicas profanas, si tú escuchas aquellos chismes y cultivas esa forma de pensar, terminarás practicando el pecado como si nada, porque así somos nosotros, esa es nuestra condición. Entonces, ¿en dónde comienza el cambio? Esos castillos de arena tendrían que ser completamente desechados, porque si el hombre no edifica sobre una roca, ese carácter va a caer, porque el hombre prudente construyó su casa sobre la roca y el hombre insensato construyó su casa sobre la arena. ¿Y qué es lo que va a probar tu carácter, tu pensamiento, tus hábitos? Son la prueba de la vida. Y la prueba de la vida viene a través del agua, a través del fuego, a través del horno, a través de la sangre, a través de la cruz. ¿Y cómo vas a poder pasar? O sea, no eres de un carácter fuerte para poder permanecer en pie cuando todo el mundo esté en una forma de una vida de pecado licenciosa, porque cada generación ha traído así. Entonces, en el libro de Génesis capítulo 5, pues el capítulo 6, vayan conmigo, cómo se destruye toda una generación. ¿Por qué el diluvio se los llevó a todos? En el libro de Génesis capítulo 6, dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Por qué es tan importante que nosotros podamos cuidar los pensamientos, o lo que escuchamos, o lo que vemos, o lo que sentimos? Porque la generación de Noé fue destruida porque sus pensamientos eran solamente de continuo al mal. Todo ese vigor intelectual que Dios les había dado era solamente para crear todo tipo de placeres que satisfagan los deseos carnales de la generación de Noé. Apreciados hermanos, es tan importante que nosotros podamos cultivar, porque de todas las cosas, así como dice el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, hijo mío, guarda tu corazón, o sea, guarda tu mente, porque de él mana la vida. Por tanto, nosotros tenemos que tener a Jesús en la puerta de nuestro oído, delante de nuestros ojos, debiera estar Cristo, para que cada pensamiento, cada imaginación, cada imagen, cada figura, sea seleccionado, pero así, meticulosamente, para que no entren discriminadamente todo lo que el enemigo quiere que entre en nuestro corazón. Porque a través del paladar, a través del gusto, a través del oído, a través del tacto, a través de los ojos, son como esos pensamientos, imaginaciones y todo van a entrar a nuestra mente para crear en nosotros, ya sea la imagen destruida de Jesús en nuestra vida o la imagen de Dios restaurada en nuestra vida. En ese aspecto es tan importante
que la calidad de pensamientos va a ser el alimento de nuestras neuronas. Y no hay libro más superior que la Biblia para crear en nosotros ese tipo de pensamientos tan altos como el cielo. Así como nosotros debemos ver en los ejemplos bíblicos que hemos encontrado que realmente son cosas maravillosas, porque nosotros hemos visto con toda claridad en la Biblia, cuando dice, por ejemplo, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, porque tenemos la tendencia de estar entre dos pensamientos. Y lo que dijo este profeta es realmente algo tan trascendental. Allí está un rey que ha pervertido la mente de las personas. Es un rey que se ha entregado a los malos pensamientos, porque esos malos pensamientos crean malas acciones y esas malas acciones forman malos hábitos, y toda una generación era una generación de apóstata, porque Acab y Jezabel hicieron todo ese trabajo. Y cuán importante es entonces que nosotros cuidemos nuestra forma de pensar. En el versículo 21, Primera de Reyes capítulo 18, versículo 21, ahí está Elías frente a Acab. Acab, ese hombre puesto por Dios para dirigir al pueblo de Dios, ahora estaba al servicio del maligno, estaba al servicio de una mujer vulgar, una mujer cualquiera. Y toda la nación estaba siguiendo el ejemplo del rey. Hermanos, todo sistema de adoración pervertido, todas las leyes pervertidas, los profetas escondidos en las cuevas no tenían siquiera pan para comer, porque era tan poco el sustento que tenía, y Abdías era uno de los siervos del rey que iba a dar a escondidas la comida a esos que deberían estar predicando la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los que predicaban la falsa ciencia, las palabras falsas? Eran los profetas de Baal y de Acera. Por eso, en ese celo, el profeta Elías le hace frente al rey Acab y al pueblo de Dios con estas palabras allí en el Monte Carmelo. Dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hermanos, ¿hasta cuándo vamos a claudicar entre dos pensamientos, entre dos escuelas que son totalmente opuestas? El mundo siempre va a enseñar lo que el mundo tiene y lo que el mundo quiere. Ahora, efectivamente, en este aspecto, el ejemplo de Jesús fue algo más objetivo todavía de las cosas que nosotros hemos analizado aquí. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, ¿por qué el Señor Jesús ya sabía toda esa gente que venía delante de él? Ya estaba descubierto, porque ellos delante del Señor no podían ocultar nada. En el versículo 4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? La duda, la incredulidad son mensajeros de Satanás, porque salen de su mente y fue predicado de su lengua allí en el jardín del Edén. Con que Dios os ha dicho, es una forma de refutar la veracidad de la palabra, la duda, porque cuando uno tiene miedo es porque está en duda. O sea, hay cosas que en la vida a nosotros nos parece inofensivos y quizá ni siquiera hemos tomado en cuenta, porque hay una estrecha relación entre la mente y el cuerpo. Porque si la mente recibe esas palabras sin discriminación, el cuerpo va a ser afectada, porque la condición de la mente influye en la salud de nuestro cuerpo. Porque muchos creen que un pensamiento no tiene, es inofensivo, o que no va a causar absolutamente nada, porque es apenas un pensamiento.
Pero sabemos que muchas enfermedades son el resultado de esa depresión mental, porque si usted cultiva duda, si usted cultiva resentimiento, si usted cultiva todos esos malos pensamientos, no van a ser inofensivos, van a tener resultado y eso es el que va a afectar a nuestra salud mental, a nuestras emociones, porque la depresión mental, las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, sentimientos de culpabilidad, sentimientos de desconfianza, van a restar las fuerzas morales de la mente y van a llevar al decaimiento de las personas porque la depresión va a ser más constante y uno no sabe por qué el insomnio y todos los demás efectos llegan a nuestra alma. Algunas veces nosotros no podemos calcular cuánto poder tiene la imaginación que nosotros tenemos, porque muchas veces todos esos aspectos son solamente imaginaciones. Así como Cervantes escribió que estaban peleando con molinos de viento. O sea, estamos peleando con cosas que son imaginarios. Por eso es importante que para no llevar una vida de desvalidos, porque ¿qué significa que somos desvalidos para poder enfrentar, así como en el caso de el rey Saúl? ¿Por qué no era capaz de enfrentar a Goliat? ¿Por qué? Porque él cultivó esos pensamientos en el que él no es capaz, es un autorretrato, ¿no es así? Pero nosotros no debemos creer que tenemos la capacidad de nosotros mismos para crear esos pensamientos buenos, porque todo buen pensamiento proviene de lo alto, es la inspiración divina. Entonces, tenemos que darle tanta importancia a algo que nosotros debemos apreciar, el valor de la verdad, la esperanza, la fe, la simpatía, el amor, porque estas cosas son los que van a fomentar salud y larga vida. Un espíritu alegre, como dice Proverbios 17:22. Si nosotros estamos satisfechos, el cuerpo va a decir realmente hay felicidad, porque ese es un ambiente que se respira y entonces el sabio Salomón dice, el corazón alegre es una buena medicina. ¿Por qué andamos refunfuñando? ¿Por qué andamos protestando? ¿Por qué andamos pateando piedras, perros y todo a nuestro paso? Entonces, si nosotros queremos tener salud, esa salud debe comenzar a nivel mental, que es uno de los agentes más eficaces para el mal, la curación mental. Si nosotros realmente somos sanos, vamos a ser curados mentalmente por el poder de la palabra de Dios. Eso la psicología no lo puede hacer. Solamente el poder de Dios a través de la obra de su Espíritu es lo que puede transformar una persona. ¿Recuerdan ustedes quién cambió la forma de pensar de Esaú? Porque Esaú, cuando Jacob, mientras oraba allí en el río Jaboc, hermanos, venía con la intención de matarlo, de destruir todo lo que tenía su hermano. Así es Satanás. Esos pensamientos malos no van a ser inofensivos, siempre van a crear una reacción y una acción. Pero mientras oraba Jacob, un ángel fue y habló con Esaú, su hermano, que estaba enfurecido, y le mostró la situación de los 20 años de su peregrinación lejos de la casa paterna. Y ahora le mostró otra imagen. Y Esaú, cuando vio esa imagen, que ni siquiera se le había subido al pensamiento de su cabeza, cambió de parecer. Y cuando escuchó la voz del ángel, le dice que no seas descomedido con Jacob. Esaú aceptó y dijo, no voy a ir a pelear ya, acepto que no voy a ir a pelear, porque mi hermano
ha pasado situaciones tan difíciles, hermanos, al día siguiente, ese hombre que tenía las intenciones de destruir toda la familia de Jacob, ahora estaba con todo desarmado, yendo a recibir a su hermano para darle un abrazo, y se encontraron allí. Ese es el poder de la palabra que tiene para cambiar la conducta de una persona. Dios quiere poner a los hombres en relación directa con Él mismo a través de su palabra. En todo su trato con los seres humanos, reconoce el principio de la responsabilidad personal. Cada uno tiene que hacer eso de manera personal. Entonces, si nosotros dependemos de nuestros propios pensamientos, tenemos que dejar esa imagen que no somos lo suficientemente sabios, que no somos lo suficientemente entendidos, sino dependemos de una guía, y en este caso el Señor es el que debe guiar nuestra vida, y entonces debe asociarse el hombre con esa dirección divina para que los hombres se transformen en la imagen divina. Ahora, el diablo lo que procura frustrar constantemente es este propósito, y se esfuerza en alentar a los hombres a depender de los hombres mismos, porque las universidades dependen de los hombres mismos para su propia formación, no dependen de Dios. Cuando la mente se desvía de Dios, el tentador puede someterla a su gobierno y dominar a toda la humanidad. La teoría del gobierno de una mente, por otra, fue ideada por Satanás, porque nosotros no tenemos que estar sometidos a otra mente, sino tenemos que estar sometidos únicamente a la mente divina. Queridos hermanos, hay temas tan interesantes en la Biblia que a nosotros nos darían realmente tanta sabiduría, tanto conocimiento, a fin de que nosotros no seamos desviados por ese buen camino. Ahora, en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 19, hay algo que debemos recordar constantemente. Hoy día estamos hablando, hermanos, cómo nosotros hemos creado nuestro propio autorretrato, pero no tenemos que quedarnos con ese autorretrato, sino que tenemos que creer lo que la palabra de Dios está diciendo es todo lo que nosotros necesitamos, porque si nosotros no cuidamos, hermanos, las avenidas del alma, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que gustamos, lo que degustamos, la mente no podrá generar ningún cambio. Solo la palabra de Dios puede hacer esa transformación. Entonces, en Mateo capítulo 15, versículo 18 dice así: pero de lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. O sea, el pecado antes de ser cometido en una acción, tiene que generarse en la mente de una persona. Cualquier pecado, cualquier mal temperamento, cualquier mal hábito, allí está la raíz de todo el problema. Porque versículo 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavarse no contamina al hombre. O sea, puede traer un problema de desorden estomacal, eso es todo lo que puede hacer. Como los fariseos pensaban de que si no se lavaban las manos, como ahora que estamos ahí con el asunto de la pandemia, hay que lavarse las manos porque el virus puede estar en cualquier lugar donde se sienta y la gente va con el alcohol hasta el asiento, los chisguetea, y después con guantes y con todas esas cosas protegidas, tanto miedo a un pequeño virus, pero no tenemos el mismo cuidado con los tipos de pensamiento que nosotros podemos tener constantemente. Para terminar, quisiéramos decirles a nuestros hermanos, vamos a poner el ejemplo del gusano de seda, para que esta ilustración pueda terminar con un ejemplo de la vida real, de la naturaleza. Porque desde la perspectiva del gusano de seda, no hay ninguna posibilidad de volar. Entonces, las personas que pensamos, así como el gusano, no podemos cambiar por nosotros mismos.
y nos resistimos tremendamente al cambio sin darnos cuenta de que esa es una imagen que nosotros hemos creado de nosotros mismos. Eso es algo así como un gusano que se resiste a verse convertida en mariposa. Yo me imagino que en el momento en que el gusano entra en ese capullo, para dejar que las enzimas que liberan de su identidad de gusano sean terminadas y solo la confianza en que la naturaleza tiene una inteligencia superior que es esa inteligencia divina, para que ese capullo se convierta en la etapa de la crisálida. Cuando se abre el capullo y el ser que sale de ahí ya no es un gusano, sino una mariposa, ha habido una metamorfosis, un cambio, una verdadera transformación. Desde la identidad de gusano, aunque él no lo supiera, volar era una posibilidad, ahora es una realidad. Queridos hermanos, desde la perspectiva de una mariposa, ha hecho que esa posibilidad se despliegue en una extraordinaria realidad. Cuando el Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, nos está diciendo que tú y yo somos hijos de ese Dios, de ese Padre Celestial, que las posibilidades que tenemos son tan ilimitadas si tú crees en aquel que es el Dios Todopoderoso. Y si tú eres hijo de aquel Dios Todopoderoso, alberga los pensamientos que están escritos en la palabra y tu vida se transformará. Hermanos, parece tan difícil que haya algo tan rico como las nueces de las almendras, pero hay que romper ese cascarón que es tan duro. Pero allí abajo hay un alimento tan sabroso y tan nutritivo como las almendras. Quizá nosotros podamos razonar como el gusano. No tenemos la posibilidad de volar. Eso puede ser algo sensato, que usted no puede vencer ningún pecado. Usted no va a poder trascender en la vida. Así es como muchas veces pensamos. Pero desde la perspectiva de la mariposa, es realmente un deber dejar de ser gusano y transformarse en mariposa para volar de flor en flor, porque esa es la maravilla que alegra los ojos. Hermanos, el Señor dará la corona de vida eterna. El Señor dará el manto de justicia. El Señor le dará un nuevo nombre a aquel que venciere. Y nosotros no estamos hechos para el fracaso. Si nosotros creemos, hermanos, el Señor tiene poder en su palabra, en su espíritu, para que Juan, Rosa, o cualquier mujer, cualquier varón, sea hecha a la imagen de Dios. Y pueda haber ese Josué que dice en el día de la batalla, sol detente allí en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. O como ese Moisés, poner la vara, dar el paso y el mar se abre. Hay tantas cosas maravillosas que está en la posibilidad de la mente, en la posibilidad de aquel que cree, y eso se llama fe. Por eso debemos creer de todo corazón en esta palabra, en esta esperanza tan gloriosa, que nosotros no somos para este mundo, somos pasajeros. Nuestra patria celestial está por delante. Allí hemos de vivir para siempre, donde no habrá llanto, ni amor, ni dolor, ni sufrimiento, porque todas las personas habrán sido transformados a la imagen y semejanza de Dios. Que el Señor nos pueda bendecir en este día. Ese es mi deseo y mi oración, y quisiera terminar elevando una plegaria al Dios Todopoderoso. Vamos a orar. Padre Santísimo, te agradezco por el día que amanece. Te agradezco que por el sol que saldrá. Y te agradezco porque así como son tan altos los cielos,
Así son tus mandamientos, así son tus pensamientos, así son tus ordenanzas, tus estatutos. Y si nosotros creemos en esa palabra, somos más que vencedores en la capacidad humana. Señor, queremos entregarte la voluntad y la mente para que tú puedas enseñarnos a guardar esos mandamientos como el tesoro más preciado, porque así como Jesús es hecho carne por tu palabra, nosotros por tu palabra podemos ser transformados a tu imagen y semejanza, contemplando la obra de tus manos. Bendice a cada hijo tuyo para que no llore en esa imagen de autorretrato realizado que realmente somos un fracaso, porque tú quieres hacer de nosotros hijos tuyos que hagamos grandes y maravillosas cosas, así como muchos de tus hijos hicieron en la historia bíblica para honra y gloria de tu santo nombre. Señor, quita de nosotros ese pensamiento que viene del enemigo y haz de nosotros un vaso de honra para que nuestra vida pueda glorificar tu glorioso nombre. Gracias, Padre, por toda tu respuesta. Te lo pedimos y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.